En Halloween, todo es extraño. De todas las noches del año no hay otra que se le compare, pues en esta fecha ocurren sucesos tan extraordinarios como aterradores, donde nada tiene sentido. Hoy nos adentramos en la noche más aterradora del año. Compartiremos historias de terror y sucesos inquietantes que ocurrieron en esta mágica noche. Vamos a explorar lo que se esconde en la oscuridad. Acompáñanos en un viaje donde lo sobrenatural y lo real se entrelazan y donde cada rincón puede ocultar un secreto aterrador. Apaguen las luces, acomódense bien y prepárense para un viaje al lado más oscuro de Halloween. Huevos de Halloween. Cuando era adolescente, vivía con mi madre en un coto privado, en Las Cañadas, en Zapopan, Jalisco. En aquel lugar, era costumbre cada año salir a pedir dulces. Sin embargo, mi madre nunca nos dejaba salir del coto, pues, como vivimos muy cercanos al bosque, le daba miedo que algo nos ocurriera. Aquel año, andaban de visita unos primos de Querétaro. Me contaron que salían en Halloween a hacer travesuras. Lo que más les gustaba era buscar algún puente desde donde pudieran arrojar huevos podridos a los autos. De hecho, nos preguntaron aquel día a mi hermana y a mí en dónde podían ir a arrojar algunos huevos. Cuando eres joven, todo se te hace fácil y no mides las consecuencias, así que accedimos a sus propuestas. Para disimular, nos pusimos los disfraces y salimos a dar la ronda dentro del coto, y una vez que tuvimos la oportunidad fuimos a recoger unos huevos que escondieron mis primos en el patio. Los esconderíamos en nuestros costales donde guardábamos los dulces y saldríamos del coto, por uno de los orificios encargados de drenar el agua de lluvia. No fue difícil escabullirnos. Ese año el número de niños en la calle era mayor al que llegué a presenciar en años anteriores. Aprovechamos esto para escondernos del guardia, aunque sí hubo una persona que nos vio escapar. Era un vecino que vivía enfrente de mi casa, un hombre solitario que siempre me pareció un poco hostil y no llevaba mucha comunicación con mi mamá. Así que no me preocupé que en ese momento nos echara de cabeza. Salimos justo a un lado de la carretera principal y al otro lado estaba un riachuelo que desembocaba en un pequeño bosque. Era allí donde nuestra madre nos prohibía ir, pues se contaba que en el coto, antes de que llegáramos nosotros a vivir ahí, se desaparecieron unos niños que eran gemelos. Algunos vecinos aseguraban que jamás los encontraron. Otros alegaban que sí, que vieron los cadáveres boca arriba en un lodazal muy dentro del bosque. Mis primos me preguntaron hacia dónde ir para arrojar los huevos, a lo que les dije que tendríamos que caminar un largo tramo. Uno de ellos empezó a reclamarme por no decirles que estábamos lejos y a modo de burla me estrelló un huevo en la cabeza. Una de sus hermanas intentó tranquilizarnos. Pasaba todo esto cuando vimos un camión dar vuelta al final de la calle. Era uno de esos transportes de personal que llevaban gente a trabajar a las fábricas. Mis primos mayores se emocionaban muchísimo, nos indicaron escondernos en unos arbustos y desde allí dejar lanzar los huevos entre todos contra el camión. Según ellos, era imposible que nos lograran ver. Todo ocurrió tan rápido que no sabría decir si el camión se detuvo al recibir los huevazos o se detuvo antes, y nosotros de manera estúpida bombardeamos la puerta, pero cuando menos lo esperé, la puerta del autobús se abrió y salió a la carrera un hombre gordo gritando groserías. Traía un tubo en la mano. Todos nos asustamos y corrimos como locos en dirección al riachuelo. Mi hermana y yo, que éramos las más chicas, quedamos hasta atrás. Escuchábamos las pisadas del chofer que nos perseguía, y después de un rato lo perdimos. Nos paramos y miramos hacia atrás. Vimos cómo regresaba caminando gritando maldiciones. Segundos después recobramos el aire. Nos dimos cuenta que ya empezaba a oscurecer. Mi hermana y yo sentimos mucho miedo, no solo de estar en el bosque en la oscuridad, sino de la regañada que nos esperaba con mi mamá. Mi hermana empezó a llorar y uno de mis primos le gritó que se callara, que solo era cuestión de regresar por donde veníamos. Sin embargo, comenzamos a caminar largo rato sin llegar a ver ninguna calle. Mis demás primas empezaron a llorar. Por aquel entonces no se usaban los celulares. Volvimos a caminar una y otra vez, pero siempre llegábamos al mismo lugar, a un árbol muy frondoso. Era muy extraño, pues, aun cuando seguíamos el río, tanto a un lado como para el otro, siempre terminábamos por llegar al mismo lugar. Uno de mis primos encendió un cigarro. Mientras lo fumaba, se quedó mirando a lo lejos, dándonos la espalda.
De un momento a otro se giró hacia nosotros y nos dijo que veía un foco a lo lejos, así que nos indicó que lo siguiéramos. Llegamos hasta la luz, que era un foco colgando de un muro a espaldas del coto privado. Mi hermana y yo nos sentimos aliviadas de ver casas. Ya no sería tan difícil dar con la calle. Uno de mis primos dijo haber encontrado algo junto al muro. Todos nos acercamos a ver qué era. Se trataba de una canasta llena de huevos color marrón. Mis primos mayores me indicaron que los cargara. No podía entender cómo, aún después de habernos perdido, deseaban aún sentir ganas de andar haciendo travesuras. En fin, terminé por llevarlos. Creí que estábamos cerca de terminar aquella aventura. Sin embargo, al seguir caminando, siguiendo el muro, me di cuenta de que estábamos yendo en dirección contraria a la del coto. Peor aún, volvimos a salir a una arboleda. Mi hermana no dejaba de llorar. Yo dejé la canasta de los huevos en el piso y la abracé. Mis demás primos lloraron y de pronto uno de ellos gritó que escuchó algo detrás de la arboleda. Todos nos hicimos para atrás juntándonos las espaldas. El mayor de mis primos encendió su encendedor. Entonces vimos frente a nosotros el rostro de una mujer horrible. No encontraría palabras para describirla, aparte de que la vi solo unos segundos, pues todos gritábamos y corrimos. Para mi mala suerte, me tropecé frente a la canasta de huevos y entre lágrimas vi como algunos huevos explotaban. Fuera lo que fuera que saliera de esos cascarones, no eran pollos, pues producían un sonido horripilante. Era como si un pequeño niño llorara. Intenté ponerme de pie cuando sentí como una garra se aferró a mi pierna. La desesperación se adueñó de mí. Comencé a gritar hasta hacerme daño en la garganta. Uno de mis primos regresó y me levantó. Corrimos un largo tramo y cada cuando nos deteníamos, pues escuchábamos risas y murmullos en la oscuridad. Era como si esa extraña mujer nos acechara. Nos detuvimos cerca del riachuelo. Uno de mis primos nos dijo que miráramos. En una mano sostenía prendido su encendedor y en la otra uno de los huevos que yo había dejado atrás. Vimos cómo en su palma se retorcía una pequeña criatura asquerosa, nada parecido a un pollo. Sus ojos nos miraban mientras todo su cuerpo se retorcía en agonía. Mi primo dejó caer aquella cosa monstruosa, mientras que una de mis primas gritaba que una bruja estaba frente a nosotros. No recuerdo mucho más allá, solo que varios adultos nos encontraron. Todos traían linternas. Varios de los adultos, encabezados por el vecino que nos había visto salir, nos encontraron. Vieron también a la bruja, a quien iluminaron con sus lámparas. Desgraciadamente, la imagen de esa espectral mujer, tal como apareció, también desapareció. No pasó lo mismo con los huevos, pues cuando le mencionamos a los adultos sobre ello, alumbraron allá por donde mi primo había dejado caer uno de ellos. Aunque la pequeña abominación ya no hacía sonido alguno, seguía allí, asquerosa y horripilante. Ya se imaginarán la regañada que nos pusieron. Yo pasé varias noches sin lograr dormir. Tenía pesadillas con lo que habíamos vivido. Con el tiempo, yo me fui a vivir con mi padre a Hermosillo, Sonora. Allá le conté mi historia a una tía, quien dijo que nos salvamos por poco, pues las brujas suelen robarse a los niños para alimentarse de su energía vital y son más peligrosas en esos días de energía, como el Halloween o Día de Muertos. He visitado a mi madre en un par de ocasiones, ahora que soy adulto. De repente ha salido a colación la plática sobre aquella ocasión que encontramos a esa bruja. Como hoy en día ya está todo urbanizado y lo que era el bosque se redujo a una cuarta parte del tamaño de lo que era, le pregunté a ella que si no había vuelto a pasar algo extraño en esa zona. Ella me contestó que cuando las constructoras de los nuevos fraccionamientos estuvieron excavando, sacaron un par de cosas interesantes. Primero, los restos de más de 5 niños acompañados de objetos utilizados en brujería. Quién sabe qué nos pudo haber pasado aquella vez si no hubieran llegado mi madre y los demás vecinos. Yo, por mi parte, no dejo salir a mis hijos en Halloween. Emergencia en Halloween. Soy paramédico de la Cruz Verde en Guadalajara, Jalisco. Pueden creer que en esta profesión se ve de todo, aunque hay veces que son muy tranquilas las noches, mientras que otras son ajetreadas, sobre todo en aquellas fechas donde las celebraciones incitan al vandalismo. Desde hace algunos años es costumbre que en Halloween suele haber mucho trabajo, desde atender accidentes de automóviles a causa de muchachos que arrojaron huevos desde pasos peatonales, hasta incluso heridas causadas por pistolas de gocha. He visto de todo, pero ninguna historia vivida se compara a la que viví junto a 2 compañeras una noche de Halloween que recibimos una llamada de emergencia, donde acudimos en conjunto con la policía.
pues nos indicaban que en el domicilio se escucharon gritos y golpes. Cuando llegamos al domicilio, encontramos a un señor de edad avanzada que actuó de manera agresiva hacia nosotros. Nos gritaba que nos fuéramos y nos cerró la puerta en la cara. Nosotros escuchábamos desde afuera gritos de otro hombre y una mujer que lloraba y gritaba desesperada. Sonaba muy grave la situación. Los policías y nosotros no quisimos abandonar el lugar, pues varios de los vecinos nos pidieron que intentáramos hacer entrar en razón a ese señor, pues sentían miedo de que la nieta de él estuviera en peligro de muerte. Cuando me di cuenta, estábamos rodeados de niños disfrazados. Algunos cargaban calabazas de plástico y otras simples bolsas de plástico. Uno de los niños se acercó a mí y me dijo que tuviéramos cuidado con esa casa, pues estaba embrujada y vivían puros desquiciados. Los policías corrieron a los niños de la zona, pero el comentario del niño se quedó en mi cabeza, sobre todo la parte donde decía que allí vivían puros desquiciados. En verdad se veía que esa familia estaba medio mal de la cabeza. De pronto, el escándalo cesó y una señora salió a abrirnos la puerta. Ella estaba llorando y les pidió a los policías que entraran lo más rápido posible. Cruzamos el portal. Yo pensaba que era solo un domicilio, pero no. Realmente era como una especie de vecindad. Toda la gente amontonada frente a una puerta. Los policías no tardaron en correr a la multitud. No alcanzaban a ver lo que ocurría. Entre los policías sacaron a un hombre esposado. Dijeron que intentó agredir a 2 mujeres con una navaja. Enseguida nos indicaron que entráramos, pues había un par de personas heridas. El anciano que nos había cerrado la puerta se encontraba dando testimonio a los policías. Apenas entramos en el departamento y atendimos a 2 mujeres, una menor de edad y otra de unos 30 años. Ambas tenían heridas menores, un par de cortadas superficiales, solo eso. De pronto, empezamos a escuchar suspiros en una habitación que se encontraba cerrada. Me puse de pie y quise echar un vistazo, pero noté que las 2 mujeres se comportaban de manera extraña. Querían evitar que nos acercáramos a la puerta, mucho menos que informáramos de ello a los policías. Decían que no había nadie allí dentro. A mí se me hizo muy sospechoso el comportamiento de las mujeres, así que decidí informarles de inmediato a los policías. Noté que por fuera del departamento se ubicaba una ventana que daba precisamente a esa habitación. Me acerqué para mirar. Una de las cortinas estaba doblada en una esquina, lo que me permitió mirar un poco. Noté que todos los muros estaban tapizados de crucifijos. Era una cosa exagerada, se los juro. Me quedé unos momentos mirando y casi logro ver a la persona que suspiraba, cuando mi compañero me habló de golpe, ocasionando que me sobresaltara y golpeara mi cabeza contra la ventana. Mi compañero me informó que la policía había logrado que las mujeres abrieran la puerta y que necesitábamos acudir deprisa, pues estaba una mujer bajo un ataque epiléptico y se había hecho daño en la lengua. Entramos rápido y estabilizamos a la mujer. Fue entonces cuando me di cuenta de que esa habitación era algo extraña. Aparte de los crucifijos, había velas de cebo por doquier, aparte de algunas figuras extrañas. Cargamos a la mujer en una camilla, pues necesitaba una revisión más a fondo. Sin embargo, las mujeres que nos habían impedido la entrada nos decían una y otra vez que no nos la lleváramos, que deberíamos de devolverla a esa habitación. La mujer me miró y nos dijo que por favor la sacáramos de allí. Los policías hicieron a un lado a las mujeres que se pusieron histéricas y no nos dejaban salir. Subimos a la mujer a la ambulancia. Cuando apenas arrancamos, comenzó a comportarse de una manera extraña. Iba muy inquieta y gritaba por ayuda. Yo me acerqué a ella y le pregunté sobre la manera en que pudiera ayudarla. Ella me contestó con un tono suplicante que por favor la lleváramos al templo de la Merced. Yo le contesté amablemente que era primordial llevarla a atender a la Cruz Verde. Ella, una vez que estuviera bien, podía asistir cuantas veces quisiera. Mi comentario no le vino nada bien a la señora, pues se puso histérica. Tuvimos miedo de que de nuevo le diera un ataque epiléptico. Intentamos tranquilizarla, pero ella seguía insistiendo en que la lleváramos, pues según ella, no existía otra manera en que la pudieran ayudar. Sé que sonará extraño e incluso irresponsable de nuestra parte, pero decidimos llevarla al templo como nos lo había pedido. Lo que sigue, de no ser porque mis compañeros y varias personas que circulaban por la calle disfrazados fueron testigos, no lo creería. La mujer apenas pisó el arco de entrada al templo, se elevó unos 10 centímetros del piso. Además comenzó a hablar en un extraño lenguaje. De entre todo lo que decía, solo se me grabó la palabra Mefisto. Todos sentimos miedo de acercarnos a ella. Todas las personas que circulaban a los alrededores se pusieron a rezar. De pronto, la mujer se desvaneció. Al fin nos acercamos a ella.
comprobamos que no se había desmayado, sino que estaba dormida, pues roncaba con mucha fuerza. Total, que regresamos a la ambulancia rumbo a la Cruz Verde. No me había percatado del estado físico de la mujer. Era muy delgada, se veía muy descuidada. Su cabello estaba hecho nudos y su ropa se encontraba remendada. Con el tiempo me enteré de que a la pobre mujer la mantenían encerrada en esa habitación. Según dijo una de las mujeres a las que interrogaron, la señora se había dedicado un tiempo a realizar trabajos de brujería, como limpias o adivinación. Desgraciadamente, la señora se metió con fuerzas que no logró controlar. Según se creía, un demonio la había poseído, lo que causaba que comenzara a ocurrir cosas extrañas, no solo en el departamento donde vivía ella, sino toda la vecindad. Decían que las puertas de los departamentos se abrían solas y escuchaban pisadas como de pezuñas en los tejados. Además, el hijo de la señora, que era el hombre que detuvieron los policías el día que intervinimos en el domicilio, se había vuelto muy agresivo. Los vecinos decían que estaba endemoniado. Total, que según los testigos, mantenían a la señora encerrada en esa habitación tapizada con crucifijos, los cuales servían como una especie de sello para mantener a la señora apaciguada, y era por eso que no querían que la sacáramos de allí, pues en su creencia, al hacerlo dejaríamos libre al diablo en las calles. Ya no supe más del caso, pero sin duda alguna, esta ha sido la anécdota más extraña que he vivido como paramédico, sobre todo por la fecha en que sucedió. En Halloween. Noche de Halloween. Brujas. Antes, no solía creer en ellas, pero en cierta ocasión se nos invitó a mi novia y a mí a una exposición de películas de terror a blanco y negro. Esto era en una hacienda que funcionó un tiempo como hogar para seminaristas católicos. El lugar se ubicaba cerca de un lago. Según me platicaban, estaba muy bonita la zona y la finca mantenía esa chispa que te provocaba sentir miedo. Y al fin y al cabo, esto era lo que buscábamos en Halloween. Decidimos disfrazarnos como Batman y Gatúbela. Aunque también vivimos en Nayarit, el lugar nos quedaba algo retirado de nuestra casa, por lo que nos fuimos con algo de tiempo de anticipación, pues queríamos visitar la laguna. Como no llevábamos otro cambio de ropa más que nuestros disfraces y abrigos, nos sentimos un poco incómodos, pues todas las personas se nos quedaban viendo. Aparte, no vimos a nadie más con disfraz en la laguna. Al caer la noche nos dirigimos al seminario. El lugar era de difícil acceso, se encontraba entre la laguna y una pendiente. Afortunadamente mi vehículo cuenta con doble tracción. De no haber sido así, no me hubiera animado a acceder al lugar en auto. Durante el camino recogimos a un par de chicas que también iban al lugar. Ellas sí venían disfrazadas. Llegamos a la entrada, donde tuvimos que hacer una larga fila. En verdad no creí que hubiese tantas personas en el evento. Después de entregar los boletos, caminamos por un pequeño laberinto de baldosas. Llegamos hasta una especie de mirador. Desde allí pudimos ver la construcción del magnífico edificio. Contaba con 2 alas o bloques rectangulares, donde se nos dijo habían estado las barracas de los seminaristas, y en medio una construcción redonda muy grande era la capilla principal. Según los guías, la construcción contaba con un total de 7 capillas. En lo personal, la construcción me parecía maravillosa. En ese momento pensé en decirle a Selene, mi novia, que si alguna de las películas nos parecía aburrida, nos escabulléramos para explorar los pasillos a tomar fotografías. Continuamos caminando, cruzamos un puente de piedra y llegamos a uno de los tantos jardines de los que tenía el seminario. Nos explicaron que el evento se dividiría en 3 zonas, en las que se proyectarían la misma película. Ya era elección de nosotros qué lugar escoger. Estos serían localizados así. Una sería la zona al aire libre, otra en la sala del ala derecha de barracas y otra a la izquierda. Nosotros elegimos permanecer en la izquierda. Le pregunté a una persona de staff que si no nos llevarían a ver la capilla principal y los demás lugares del seminario. Me dijo que no, que si deseaba conocer el lugar podía programar una visita otro día, y que se nos pedía permanecer en las zonas en las que estuviera el staff de seguridad, y sobre todo, por ningún motivo, atravesar las zonas acordonadas. Compramos unas palomitas grandes y nos sentamos, pues las proyecciones iban a comenzar. Me sentí cómodo de ver cómo la mayoría de la audiencia llevaba disfraces. Vimos un par de cortos sobre vampiros y después yo me paré a buscar el baño. Uno del staff me indicó dónde se encontraba. Antes de ir, volví por Selene, quien me dijo que también quería ir. Salimos a un pasillo con muchas puertas a los costados. Todos tenían una cinta que nos prohibían el paso. De regreso del baño, soborné con un cigarrillo a uno de los guardias de seguridad que cuidaban el paso a las barracas.
Este nos dio permiso de pasar, aunque nos advirtió que no dijéramos nada y que a la primer cosa rara que notáramos, regresáramos de inmediato. Le dijimos que sí a todo, aunque no entendía qué quería decir con que notáramos alguna cosa rara. Apenas atravesamos la puerta, sentimos como la temperatura bajó. No entendía cómo, si estábamos en el mismo edificio, se sintiera tanto frío de una habitación a otra. Encendimos las linternas de los celulares y vimos las literas que habían pertenecido a los seminaristas. Todo estaba intacto. La construcción era austera, no tenía terminaciones ornamentales o finas, tampoco había muchas imágenes religiosas, solo un par de cuadros y un enorme crucifijo de madera. Selene comenzó a temblar, me decía que sentía demasiado frío, por lo que le puse mi saco. Llegamos hasta una puerta que daba a otro jardín. No creí que la puerta fuera a estar abierta, pero de un empujón se abrió. Selene me pidió que nos siguiéramos. Yo le dije que solo daríamos un vistazo y luego podríamos regresar. Ella aceptó, pero no de muy buena gana. Afuera hacía aún más frío. El jardín estaba muy bien cuidado, lleno de flores. Encontré otra de las capillas. Estaba justo a la mitad del jardín. Era una muy pequeña, solo contaba con una banca y al fondo, de nuevo, una cruz. Al salir de la capilla, alumbrando el piso, noté que las piedras formaban un camino. Quise seguirlo, pero Selene me volvió a pedir que nos fuéramos. Esta vez me costó más trabajo convencerla de seguirme. Continuamos por el camino de piedras hasta que llegamos a una escalera. Bajamos hasta el barranco que daba al lago, aunque al final de las escaleras aún había suficiente espacio de arena seca para estar de pie. Nos quedamos mirando la luna y el lago. Selene me abrazó y me dijo que al final de todo fue buena idea haber seguido el camino. Entonces escuchamos que alguien nos silbó a nuestras espaldas. Nos giramos e iluminamos con las lámparas de los celulares. Entonces notamos que debajo del barranco había una reja con barrotes gruesos que protegía la entrada a una cueva. Nos acercamos y notamos que dentro estaba una estatuilla con la figura del diablo. Ante nuestra sorpresa, la reja se abrió por sí sola. Nosotros nos echamos para atrás. Segundos después, vimos salir a una mujer extraña que nos invitaba a pasar dentro de la cueva. Entramos en pánico y no supimos hacer otra cosa más que correr escaleras arriba, y no nos detuvimos hasta llegar a la capilla. Selene estaba llorando. Yo le pedí que rezáramos y así lo hicimos. Estando dentro de la capilla, escuchamos como si alguien se arrastrara por el jardín. No sabía qué hacer. Sentía mucho miedo y no podía demostrarlo, pues necesitaba cuidar a mi novia. Entonces decidí descolgar el crucifijo del monasterio y salí haciéndome el valiente. Le pedí que caminara abrazada a mi espalda. En una mano llevaba el crucifijo y en la otra el celular iluminando el camino. A lo lejos vi una figura arrastrándose de manera sobrenatural. Corrimos hasta alcanzar la puerta por la que habíamos salido. Dentro de las barracas escuchamos ruidos extraños como de lamentos. Además, las literas bailaban como si alguien las estuviera empujando. Llegamos corriendo hasta donde se encontraba la cinta, esperando encontrar al guardia que nos dejó pasar, pero esto se puso aún más extraño, pues el pasillo estaba completamente vacío. Caminamos hasta la zona donde proyectaban la película, pero tampoco había nadie. Estaba todo completamente solo. No había ninguna persona y el proyector seguía pasando la película. No tenía sentido. No estuvimos tanto tiempo fuera y pensamos que quizás todos se fueron a otra área, así que caminamos rumbo a la salida del edificio. Encontramos la puerta cerrada y comenzamos a golpearla fuertemente y a gritar que nos dejaran salir. Desgraciadamente, no tuvimos respuesta. De pronto, Selene dio un grito de horror. Decía: allí está, es una bruja. Yo giré la cara y ante mi horror vi la misma extraña mujer que según nosotros habíamos dejado atrás. Era más espantosa de cerca. No recuerdo mucho, pues cuando tienes miedo, tu mente intenta irse a otro lado, pero a lo poco que logro recordar fue que de pronto alguien abrió la puerta. Minutos después nos estaban atendiendo en un puesto de enfermería. Nos dijeron que nos encontraron en las barracas. No entendía lo que pasaba. Les juré que era verdad lo que acababa de ocurrir. No tenía sentido que nos hubieran sacado de las barracas si estábamos en el área de proyección. Una persona de staff se acercó a hablar con nosotros. Nos platicó que por eso no dejaban pasar a nadie a otras áreas, pues eran muchas las personas que se habían perdido y que nosotros habíamos tenido la suerte de ser encontrados. Esto nos ocurrió hace ya mucho tiempo. Aún hoy en día no entiendo lo que pasó. He escuchado historias acerca del lugar, aunque no ofrecen muchas respuestas, pues solo hablan de personas que se perdieron en las barracas y jamás volvieron. Yo creo que todo pudo haber sido provocado por la bruja que vimos en la cueva al pie del lago, pero quién sabe.
todo puede ser posible, incluso que la bruja solo fuera una proyección del mismísimo diablo.